Julio 7, Primera de Crónicas 4, versión palabra de Dios para todos. Asur fue el papá de Tecoa y tenía dos esposas, Gelá y Nará. Nará tuvo a Ayusán, Jefer, Temení, Ajastari. Esos fueron los hijos de Nará. Los hijos de Gelá fueron Seret, Yesojar, Etnán y Cos. Cos fue el papá de Anub y Sobeba, y antepasado de los clanes de Ajargel, el hijo de Harún. Jabes fue más virtuoso que sus hermanos. Su mamá dijo: le puse ese nombre porque tuve mucho dolor cuando él nació. Jabes oró así al Dios de Israel: te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí y líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Dios le concedió lo que pidió. Kelub, hermano de Sufá, fue el papá de Mejir, y Mejir fue el papá de Estón. Estón fue el papá de Bet Rafa, Paseah y Tejiná. Tejiná fue el papá de Ir Nahas. Esos fueron los hombres de Reca. Los hijos de Kenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Hatat y Meonotai. Meonotai fue el papá de Ofra. Seraías fue el papá de Joab. Joab fue el fundador de Carisim, porque sus habitantes se dedicaban al trabajo manual y artesanal. Los hijos de Caleb, hijo de Jefoné, fueron Ir, Elá, Noán. El hijo de Elá fue Kenaz. Los hijos de Yalelel fueron Sif, Sifá, Tirías y Azarel. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Meret, Efer y Jalón. Meret se casó con Bitia, hija de Faraón, y tuvo con ella a Miriam, Samai e Isba, papá de Estemoa. Meret tuvo otra esposa que era de Judá, y tuvo con ella a Yeret, papá de Gedor, y Eber, papá de Soto, y a Jecutiel, papá de Sanoa. Los hijos de Odías, quien se casó con la hermana de Nahán, fueron Keilah, el Garmita, y Estemoa, el Macateo. Los hijos de Simón fueron Amnón, Riná, Ben-Hanán y Tilón. Los hijos de Isí fueron Sohet y Ben-Sohet. Los descendientes de Selá, hijo de Judá, fueron el papá de Lecá, y Ladá, el papá de Maresá. Y de las familias que trabajaban el lino en Bet Asbea, Joaquín y los habitantes de Coseba, Joás y Saraf, quienes según crónicas antiguas fueron y se casaron con mujeres moabitas y luego regresaron a Belén. Ellos eran alfareros y vivían en las regiones de Netaín y Gederá, donde trabajaban para el rey. Descendientes de Simeón. Los hijos de Simeón fueron Namuel, Jamín, Jarib, Sera y Saúl. Los hijos de Saúl fue Salún, el hijo de Salún fue Mibsán, el hijo de Mibsán fue Misma, el hijo de Misma fue Jamuel, el hijo de Jamuel fue Zacur, el hijo de Zacur fue Simí. Los hermanos de Simí no tuvieron muchos hijos, pero él tuvo 16 hijos y 6 hijas. Sus clanes no fueron tan numerosos como los de Judá. Habitaron en Berseba, Moladá, Hazar, Sual, Bilá, Esen, Tolat, Betuel, Jormá, Siclac, Bet Marcabot, Hazar Susim, Bet Pirai y Zaharayim. Esos fueron sus territorios hasta el reinado de David. Ellos tenían otros 5 pueblos: Etam, Ayim, Rimón, Toquén y Asán. Los campos que rodeaban esas ciudades se extendían hasta Baal. Ellos vivían en esos lugares y estos son sus registros familiares: Mesobab, Jamlec y Josías, hijo de Amasías; Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel; Elijoenai, Jacoba, Yesojaías, Asaías, Adiel, Gesemiel, Benaías, Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Todos los mencionados anteriormente fueron jefes de sus clanes.
Como sus familias crecieron mucho y llegaron a ser muy numerosas, fueron hasta la entrada de Gedor, al oriente del valle, buscando un buen lugar para sus rebaños. Encontraron buenos pastos, tierras fértiles y lugares calmados y tranquilos. Allí habían vivido los descendientes de Cam. Pero durante el gobierno del rey Ezequías de Judá, vinieron los que se mencionaron anteriormente y atacaron las carpas y viviendas de los descendientes de Cam. Se quedaron a vivir allí en lugar de ellos porque encontraron buen pasto para sus rebaños. 500 de ellos, descendientes de Simeón, fueron hasta el monte Seir bajo el mando de Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isí. Ellos acabaron con los amalecitas que quedaban y viven ahí hasta el día de hoy. Primera de Crónicas 5, versión La Palabra España. Descendientes de Rubén. Descendientes de Rubén, primogénito de Israel. Porque efectivamente, Rubén era el hijo mayor, pero como profanó el hecho de su padre, su condición de primogénito pasó a los hijos de José, hijo de Israel, y dejó de ser considerado como tal. Y aunque Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos, y de él salió el príncipe, la primogenitura le correspondió a José. Descendientes de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Palú, Hezrón y Carmí. Descendientes de Joel, Semaías, Gog, Simei, Mica, Reaías, Baal y Beerá, jefe de los rubenitas, deportado por el rey de Asiria, Tiglat-Pileser. Hermanos suyos por familias según registros genealógicos fueron el primero Jehiel, Zacarías y Belá, descendiente de Asás, Semá y Joel, que se estableció en Aroer, hasta Nebo, y Baal-Meón, y por oriente hasta los límites del desierto que se extiende desde el río Éufrates, pues tenía mucho ganado en la región de Galat. En tiempos de Saúl lucharon contra los agarenos, los derrotaron y ocuparon sus campamentos por toda la zona oriental de Galat. Descendientes de Gad. Frente a ellos, en la región de Basán, hasta Salca, habitaban los descendientes de Gad. El primero Joel, el segundo Safán, Jaenai y Safat en Basán. Hermanos suyos, por familias, eran Miguel, Mesulán, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber 7. Estos eran descendientes en línea directa de Abijai, de Jurí, de Jaroaj, de Galat, de Miguel, de Jesisai, de Jacdó y de Bus. Ají, descendiente de Abdiel y Guní, era el jefe del clan. Se establecieron en Galat, en Basán, y sus anejos y en todos los ejidos de Sarón hasta sus confines. Todos ellos fueron inscritos en tiempos de los reyes Jotán de Judá y Jeroboam de Israel. Hechos 25, versión Dios habla hoy. Pablo ante Festo. Festo llegó para tomar su puesto de gobernador, y 3 días después se dirigió de Cesarea a Jerusalén. Allí los jefes de los sacerdotes y los judíos más importantes le presentaron una demanda contra Pablo. Le pidieron como favor especial que ordenara que Pablo fuera llevado a Jerusalén. El plan de ellos era hacer que lo mataran en el camino. Pero Festo contestó que Pablo seguiría preso en Cesarea y que él mismo pensaba ir allá dentro de poco. Les dijo: por eso las autoridades de ustedes deben ir conmigo a Cesarea, y si ese hombre ha cometido algún delito, allí podrán acusarlo. Festo estuvo en Jerusalén unos 8 o 10 días más, y luego regresó a Cesarea. Al día siguiente ocupó su asiento en el tribunal y ordenó que le llevaran a Pablo. Cuando Pablo entró, los judíos que habían llegado de Jerusalén se acercaron y lo acusaron de muchas cosas graves, aunque no pudieron probar ninguna de ellas. Pablo, por su parte, decía en su defensa: yo no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador romano. Pero como Festo quería quedar bien con los judíos, le preguntó a Pablo: ¿quieres ir a Jerusalén para que yo juzgue allá tu caso? Pablo contestó: estoy ante el tribunal del emperador romano, que es donde debo ser juzgado. Como bien sabe usted, no he hecho nada malo contra los judíos. Si he cometido algún delito que merezca la pena de muerte, no me niego a morir.
Pero si no hay nada de cierto en las cosas de que me acusan, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos. Pido que el emperador mismo me juzgue. Festo entonces consultó con sus consejeros y luego dijo: ya que has pedido que te juzgue el emperador, al emperador irás. Pablo ante el rey Agripa. Al cabo de algunos días, el rey Agripa y Berenice fueron a Cesarea a saludar a Festo. Como estuvieron allí varios días, Festo contó al rey el caso de Pablo. Le dijo: hay aquí un hombre que Félix dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron una demanda contra él, y pidiéndome que lo condenara. Yo les contesté que la autoridad romana no acostumbra condenar a muerte a nadie sin que antes el acusado pueda verse cara a cara con los que lo acusan, para defenderse de la acusación. Por eso, cuando ellos vinieron acá, no perdí tiempo, sino que al día siguiente ocupé mi asiento en el tribunal y mandé traer al hombre. Pero los que se presentaron para acusarlo no alegaron en contra suya ninguno de los delitos que yo había pensado. Lo único que decían contra él eran cosas de su religión y de un tal Jesús que murió y que Pablo dice que está vivo. Como yo no sabía qué hacer en este asunto, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado de esas cosas, pero él ha pedido que lo juzgue su majestad el emperador, así que he ordenado que siga preso hasta que yo pueda mandárselo. Entonces Agripa le dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y Festo le contestó: mañana mismo lo oirás. Al día siguiente, Agripa y Berenice llegaron y entraron con gran solemnidad en la sala, junto con los jefes militares y los principales señores de la ciudad. Festo mandó que le llevaran a Pablo, y dijo: Rey Agripa y señores que están aquí reunidos con nosotros, ahí tienen a ese hombre. Todos los judíos me han traído acusaciones contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, y no dejan de pedirme a gritos su muerte. Pero a mí me parece que no ha hecho nada que lo merezca. Sin embargo, como él mismo ha pedido ser juzgado por su majestad el emperador, he decidido enviárselo. Pero como no tengo nada concreto que escribirle a mi señor el emperador acerca de él, lo traigo ante ustedes, y sobre todo ante ti, oh rey Agripa, para que después de interrogarlo tenga yo algo que escribir. Pues me parece absurdo enviar un preso y no decir de qué está acusado. Salmo 5, versión Spanish, Blue Red and Gold Leather Edition. Al músico principal sobre Nehilot. Salmo de David. Nehilot. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre de sangres y de engaño abominará Jehová. Y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque no hay en su boca rectitud. Sus entrañas son bravedades. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua lisonjearán. Desbarátalos, oh Dios, caigan de sus consejos. Por la multitud de sus rebeliones échalos, porque se rebelaron contra ti. Y alegrarse han todos los que en ti confían. Para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes, y en ti se regocijarán los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, lo cercarás de benevolencia como con un escudo. Proverbios 18,
Versión Palabra de Dios para Todos. Restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos alejan las amistades como si fueran las rejas de las puertas de un palacio.